Imagina el día en que el humo blanco salga del Vaticano. Las campanas resuenan, la multitud contiene la respiración y entonces un nombre rompe el silencio. Donald Trump. El hombre que alguna vez lideró la nación más poderosa del planeta, ahora se convierte en la voz de la fe. Un papa inesperado, una figura capaz de unir o dividir como nunca antes. Sería un guía enviado para renovar la esperanza, o el inicio de la era más controvertida en la historia de la Iglesia. Hoy exploraremos un escenario tan inquietante como fascinante. Un mundo transformado por decisiones extremas, marcado por tensiones globales y redimido en el momento más oscuro. Esto no es solo una historia alternativa. Es la pregunta que nadie se atrevió a hacer. ¿Qué pasaría si Trump fuera el Papa? Nadie en el mundo podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Tras la repentina muerte del Papa anterior, el Vaticano entró en un período de silencio y reflexión. Los líderes religiosos y los creyentes esperaban ansiosamente la decisión del cónclave. Los ojos del planeta estaban puestos en la plaza de San Pedro, donde el humo blanco indicaría al nuevo líder espiritual. Pero esta vez, lo que surgiría sería completamente diferente. Cuando los cardenales se reunieron en secreto, comenzaron a difundirse rumores. Algunos hablaron de la necesidad de un papa que fuera más que un guía espiritual. Alguien con las habilidades para negociar con las potencias globales y restaurar el orden en tiempos tan difíciles. Era un clima de incertidumbre y esperanza mezclados. El mundo estaba sumido en el caos. Las crisis humanitarias azotan a varios continentes. Los conflictos armados, el hambre y la desigualdad social alcanzaron niveles alarmantes. Las grandes potencias políticas parecían incapaces de ofrecer soluciones reales. En este oscuro escenario, figuras de voz fuerte comenzaron a ganar espacio, y entre ellos estaba Donald Trump. Incluso después de su paso por la política estadounidense, Trump nunca desapareció del escenario mundial. Siguió siendo una figura polarizadora, con millones de seguidores y una presencia constante en las redes sociales. Para algunos, su postura decidida podría ser justo lo que la Iglesia necesitaba para afrontar el colapso global. Cuando el nombre de Trump empezó a susurrarse dentro de los muros del Vaticano, muchos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, la idea creció. Trump ya se había acercado a figuras religiosas en años anteriores, promocionando eventos y realizando donaciones. Su retórica sobre la defensa de los valores tradicionales y la lucha contra las ideologías progresistas agradó a los sectores conservadores de la Iglesia. Así, lo improbable empezó a hacerse posible. La votación se intensificó. Algunos cardenales vieron en él una oportunidad para reconstruir la imagen de la fe en un mundo dividido. Lo que parecía imposible empezó a parecer inevitable. Ha llegado el día decisivo. Cuando finalmente se elevó el humo blanco, el mundo entero contuvo la respiración. El anuncio resonó por los altavoces: Habemus Papam. Y el nombre que siguió sorprendió a todos. Donald Trump había sido elegido y asumió el nombre de Papa Dominus I. Inmediatamente, las reacciones se extendieron como la pólvora. Mientras algunos celebraban la audacia, otros estaban aterrorizados por el futuro de la Iglesia. En ese instante, la historia había cambiado para siempre. El hombre conocido por su franqueza y perspicacia para los negocios, ahora vestía de blanco y llevaba el peso espiritual de miles de millones de personas. El comienzo del papado de Dominus I fue todo menos tradicional. En su primera aparición como líder de la Iglesia, Trump sorprendió transformando su discurso de bienvenida en un verdadero espectáculo. Habló de grandeza, prosperidad y de cómo se podría modernizar la fe para llegar a más personas.
Con lemas y su conocido estilo confiado, prometió transformar el Vaticano en un símbolo de innovación y poder global. La prensa mundial estalló en titulares. Las redes sociales colapsaron ante la surrealista escena. Dominus I lo dejó claro. Este sería un papado como nunca antes se había visto. Los cambios comenzaron rápidamente. Trump introdujo el concepto de Vaticano Empresarial, una iniciativa que fusionaba fe y negocios. La idea era utilizar los inmensos bienes de la Iglesia para generar recursos que financiarían proyectos sociales globales. Lanzó la criptomoneda oficial del Vaticano, fomentó la venta de productos religiosos exclusivos y creó una plataforma de streaming con misas y contenidos cristianos para todo el mundo. Muchos vieron esto como una forma inteligente de adaptar la Iglesia a los tiempos modernos, pero los críticos se apresuraron a señalar los riesgos de convertir la fe en una mercancía. Dominus I también se distinguió por utilizar su influencia para negociar acuerdos de paz en regiones devastadas por conflictos. Con su experiencia política, reunió a líderes de países rivales y logró promover altos el fuego históricos. Imágenes del Papa Trump estrechando la mano de presidentes y primeros ministros circularon por las noticias. Incluso los más escépticos admitieron que sus acciones estaban dando resultados. Mientras tanto, sus discursos reforzaron la idea de que la Iglesia, bajo su liderazgo, no solo sería un refugio espiritual, sino un agente activo en la solución de los mayores problemas del planeta. A pesar del éxito inicial, surgieron críticas veladas dentro de la propia Iglesia. Los obispos y teólogos comenzaron a cuestionar hasta qué punto el papado debería participar en los negocios y la política internacionales. Muchos temían que el verdadero propósito de la fe quedara oscurecido por el resplandor de figuras y focos. Dominus I, sin embargo, parecía inmune a las voces disidentes. En sus transmisiones diarias reforzó que el mundo necesita resultados y no palabras vacías. El Papa empresario había llegado para quedarse, al menos por ahora. Con el paso de los meses, la figura del Papa Dominus I se volvió aún más divisiva. A medida que sus partidarios ensalzaban el crecimiento de la Iglesia en número y su influencia mundial, voces disonantes comenzaron a resonar con más fuerza. Teólogos, académicos e incluso creyentes comunes y corrientes comenzaron a expresar su malestar. La fe, que debería ser un espacio de humildad y reflexión, fue asociada cada vez más a consignas y estrategias de mercado. Misas transformadas en grandes eventos con transmisión en tiempo real, merchandising religioso y alianzas con corporaciones generaron una atmósfera nunca antes vista en el Vaticano. La Iglesia, para muchos, había perdido parte de su esencia. El malestar no era exclusivo de los círculos religiosos. Los líderes mundiales comenzaron a preocuparse por la influencia sin precedentes que Dominus I estaba acumulando. La capacidad de negociar tratados de paz y definir tendencias sociales y económicas colocó al Papa Trump como una de las figuras más poderosas del planeta. Los países que tradicionalmente se distanciaron del Vaticano comenzaron a verlo como un actor estratégico, pero peligroso. Han surgido teorías de conspiración en foros y programas de televisión. Algunos decían que Dominus I planeaba convertir la fe en un gobierno global disfrazado. El miedo y la incertidumbre aumentaron. Dentro de la propia curia romana se organizó la resistencia. Los cardenales veteranos estaban incómodos con la dirección tomada. En reuniones privadas discutieron la necesidad de devolver la Iglesia a sus valores tradicionales. La división se estaba haciendo evidente. Por un lado, el Papa Dominus I y su visión revolucionaria de un Vaticano moderno y globalizado. Por el otro,
un grupo que tristemente veía la espiritualidad eclipsada por las negociaciones y el marketing agresivo. La tensión se volvió insostenible y los muros del Vaticano, alguna vez símbolos de la antigua estabilidad, ahora temblaron ante el conflicto interno. En medio de esta tormenta, Dominus Primero se mantuvo firme. Para él, la crítica era sinónimo de progreso. En frecuentes declaraciones, reforzó que el cambio es incómodo pero necesario. Sus seguidores, fieles hasta el final, llenaron plazas y enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. El Papa del pueblo, decían. Sus oponentes lo consideraron responsable de una desviación peligrosa. La división entre los creyentes nunca había sido tan profunda. El Vaticano, símbolo de unidad durante siglos, era ahora el escenario de uno de los mayores choques ideológicos de la era moderna. Lo que empezó como murmullos se convirtió en un rugido global. La crisis alcanzó su punto máximo cuando documentos filtrados revelaron contratos secretos entre el Vaticano y corporaciones multinacionales. La revelación de que se estaban privatizando las peregrinaciones, las misas especiales e incluso las bendiciones en línea conmocionó al mundo. Fieles de todos los continentes se sintieron traicionados. La fe, que siempre se había ofrecido como un bien gratuito y universal, parecía ahora haberse convertido en un producto de lujo. Las protestas estallaron frente a iglesias y catedrales. Grupos religiosos exigieron explicaciones, mientras la prensa internacional dedicaba titulares diarios al escándalo. Dentro del Vaticano, el ambiente era de absoluta tensión. Cardenales y obispos que anteriormente habían apoyado cautelosamente la modernización promovida por Dominus I, comenzaron a retirarse públicamente. Se convocaron apresuradamente consejos para debatir la legitimidad de sus acciones. Por los pasillos circulaban rumores sobre un posible movimiento para sacarlo. El Papa, sin embargo, mantuvo su postura desafiante. En declaraciones llenas de ironía y autoridad, clasificó a los críticos como enemigos del progreso. Sus discursos alimentaron aún más la polarización, dividiendo incluso a familias y comunidades enteras. El punto de ruptura llegó con la renuncia colectiva de un grupo de cardenales influyentes. Acusaron a Dominus I de traicionar los principios fundamentales de la Iglesia y lideraron una campaña mundial para restaurar la espiritualidad y la sencillez en el corazón de la fe católica. La presión aumentaba cada día. Los canales de noticias retransmitieron en tiempo real las manifestaciones que iban creciendo en Roma y en todo el planeta. El Vaticano, tradicionalmente visto como un faro de estabilidad, ahora fue descrito como un campo de batalla espiritual. La crisis se había vuelto insostenible y el futuro del papado parecía pender de un hilo. En medio del caos sucedió algo inesperado. Dominus I, hasta entonces inquebrantable, desapareció de la vista del público. Durante semanas no se hicieron declaraciones. El silencio, proveniente de alguien tan acostumbrado a ser el centro de atención, se interpretó como un signo de debilidad. Surgieron especulaciones. Algunos dijeron que planeaba dimitir. Otros hablaron de aislamiento y reflexión profunda. Lo que nadie sabía es que, lejos de las cámaras y los palacios, estaba a punto de producirse una transformación silenciosa, algo que cambiaría no solo su imagen, sino también el curso de la historia religiosa moderna. El silencio de Dominus I se rompió inesperadamente. Sin alardes, el Papa anunció que emprendería un viaje personal y espiritual para visitar campos de refugiados y comunidades devastadas por el hambre y la guerra. La decisión tomó a todos por sorpresa. Muchos vieron el gesto como un intento desesperado por restaurar su imagen.
Otros creyeron que se trataba simplemente de otro truco mediático. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier predicción. El viaje lo llevó a lugares donde el dolor y la miseria eran palpables. Niños hambrientos, familias destruidas y miradas desesperadas se convirtieron en el nuevo paisaje ante sus ojos. Fue durante uno de estos encuentros que algo dentro de Dominus pareció romperse. Ante un niño extremadamente débil, que incluso en medio del sufrimiento sonreía cuando se le daba un simple trozo de pan, el Papa se sintió abrumado por una emoción abrumadora. Cayó de rodillas y las lágrimas corrían libremente por su rostro. El momento fue grabado por discretas cámaras y rápidamente se viralizó en todo el mundo. Por primera vez, el líder que siempre usaba palabras duras y una postura firme mostró vulnerabilidad. Las imágenes conmovieron incluso a sus críticos más feroces. En ese instante, algo genuino pareció surgir de él. Después de 1900 días de silencio meditativo durante el viaje, Dominus I regresó al Vaticano transformado. En un discurso global, sin teleprompter ni discursos ensayados, habló con una sinceridad sin precedentes. Admitió sus errores y reconoció que se había desviado del verdadero propósito de la fe. Anunció, con voz entrecortada, que a partir de ese momento se cerrarían todos los proyectos comerciales y empresariales en el Vaticano. Declaró que la Iglesia volvería a sus raíces, servir a los pobres, curar heridas y ofrecer esperanza. El impacto fue inmediato. La noticia recorrió el mundo como un rayo de luz en tiempos de oscuridad. Los cambios comenzaron de inmediato. Se prescindió de lujos, se cancelaron contratos millonarios y los templos se transformaron en centros de recepción. Dominus I se aisló en una sencilla residencia dentro del Vaticano, adoptando una vida de oración y servicio directo. Quienes alguna vez lo vieron como un símbolo de vanidad, ahora lo llamaron ejemplo de redención. Los fieles regresaron a las iglesias, inspirados por el regreso de la humildad. El hombre que una vez casi destruyó la iglesia con su ambición, había encontrado la verdadera esencia de su misión. La purificación, antes impensable, había comenzado y con ella el mundo también pareció dar un suspiro de alivio. Los años siguientes estuvieron marcados por el silencio y la contemplación. Dominus I se alejó de las apariciones públicas y se dedicó por completo a las obras de caridad y a la reestructuración interna de la Iglesia. Bajo su renovado liderazgo, el Vaticano se ha convertido en un símbolo mundial de ayuda y compasión. Han surgido hospitales, refugios y misiones humanitarias en los lugares más olvidados del planeta. Las cámaras que antes retransmitían discursos llenos de frases impactantes, ahora mostraban sencillos gestos de bondad. El Papa, que alguna vez fue visto como el hombre de negocios del altar, se convirtió en el pastor que guiaba a sus ovejas con humildad y dedicación. El mundo, poco a poco, empezó a verlo con otros ojos. Sin embargo, las opiniones sobre Dominus I nunca serían unánimes. Para muchos, siempre será recordado como el Papa que casi llevó a la Iglesia al colapso con sus ideas audaces y su apetito de poder. Sus detractores afirmaban que, si no fuera por la crisis y el arrepentimiento tardío, el legado de la fe se habría corrompido irreparablemente. Para otros, era el símbolo de la redención. Un hombre que, a pesar de haber cometido graves errores, tuvo la valentía de transformarse y reconducir a la Iglesia por el camino de la sencillez y el amor. Esta dualidad alimentó intensos debates entre creyentes, teólogos e historiadores. En el momento de su muerte, Dominus I fue enterrado en una ceremonia discreta, tal como él había solicitado. Miles de personas en todo el mundo encendieron velas en su memoria. Muchos lloraron no solo por el Papa que se fue,
sino por el ser humano que demostró que hasta los más poderosos pueden cambiar. Su funeral reunió a líderes de diferentes religiones y naciones, todos unidos por una curiosa mezcla de respeto y reflexión. Las palabras que resonaron ese día fueron simples pero poderosas. Cometió un error, cayó y se levantó. Su viaje fue imperfecto, pero su voluntad de redimirse conmovió al mundo. Años más tarde, al visitar la tumba de Dominus I, los fieles repitieron una frase que se había convertido en símbolo de su papado. Quien busca el poder se pierde, quien busca servir se encuentra. Así, el legado de Trump como Papa no estuvo definido por sus primeras acciones, ni por las crisis que enfrentó, sino por la transformación que experimentó. Se convirtió en un ejemplo eterno de que hasta los corazones más endurecidos pueden rendirse a la compasión. En la historia de la Iglesia y de la humanidad, su nombre nunca será olvidado como símbolo del poder del cambio y la esperanza.